La Trinidad de Dios, en efecto, es una realidad bíblica innegable, pero a su vez asombrosa, hermosa y digna de suprema alabanza. La Trinidad de Dios refleja su carácter en sus más hermosas realidades bíblicas y hemos visto acerca de ellas la belleza del Padre, la belleza del Hijo y la belleza del Espíritu Santo. Veamos ahora cómo trabaja de una forma tan gloriosa la esencia trinitaria de Dios en el plan de redención. Saludos, amados hermanos. Estamos muy felices de volver a estar con ustedes en este nuevo video. Gloria al Señor por su gran gracia con la cual nos permite servirle y gloria a su Espíritu Santo por medio del cual nos capacita para todo lo que hacemos para su gloria. Así pues, bienvenidos a un nuevo video, suscríbanse, denle like y compartan con sus amigos. Habiendo visto la esencia trinitaria de Dios, me gustaría de forma bien pastoral, de una forma bien aplicativa, pero también con el fin de cuidar y de pastorear nuestras almas en su palabra, me gustaría aplicar lo que hemos visto en el video anterior acerca de la esencia trinitaria de Dios, aplicarla al tema de la redención para conseguir en esta aplicación grandes consuelos dignos de gozo y de alegría en medio de ciertas luchas o en medio de nuestras luchas como creyentes. Si bien ver el carácter trinitario de Dios nos llena de asombro, el hecho de que su esencia trinitaria esté implicada en el plan de redención no es más para nosotros que somos receptores de tal gracia, sino algo digno de completa alegría. De hecho, cuando lo pienso, digo, Dios en su esencia trinitaria pudiera hacer lo que Él en bien quiera hacer. Sin embargo, lo que no concibo aún más profundamente es que Él, siendo quien es, tan glorioso como es, haya querido por sí mismo redimir a hombres pecadores. Cuando lo pienso y considero esto, no quiero para nada que caigamos en un asunto intelectual. Hermanos, la doctrina de Dios tiene que llenarnos de un asombro tan santo, pero también tan alegre, que sea capaz de consolarnos y de animarnos en medio de cualquier lucha que como creyente estemos atravesando. Inclusive tú que me escuchas y si no tienes la convicción de que has entregado tu vida al Señor y de que en Él tienes vida nueva y eterna mediante el sacrificio de Cristo, incluso tú, arrepintiéndote, teniendo fe, puedes disfrutar de las gloriosas verdades del Evangelio y de la preciosa persona de Dios en cada uno de sus caracteres. Deleítate en conocer a Dios, amado creyente, y arrepiéntete de no andar para Él en toda tu vida. Y tú, si no te has entregado a Él, ten ánimo. El Evangelio sigue proclamándose entre tanto que nuestro Señor regresa. Puedes, pues, correr hoy a los pies, a la cruz de aquel que por amor se humilló para salvar a todo aquel que cree. Así pues, sin ánimos de caer en intelectualismo, sino en asombro, veamos lo asombroso que resulta ver la esencia trinitaria de Dios operando con el único fin de glorificarse a sí mismo a través de la redención de su pueblo. Gloria a Él. Entremos al tema. Veamos pues esta realidad en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, desde el verso 3 al verso 14. Leamos y luego veamos la hermosísima realidad de la Trinidad operando en la redención. Dice así pues la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La pregunta que nos debemos hacer para aplicar la esencia trinitaria y verla operar en el plan de redención es: ¿cuáles son los roles del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestro texto? Así pues, desde el versículo 3 al versículo 6 vemos la elección ejecutada según nos dice el texto por el Padre. Lo leemos de nuevo. El apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sabemos pues que se está refiriendo a la primera persona de la Trinidad. Dice el Padre que nos bendijo, el Padre, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y en las siguientes palabras vemos el propósito de esa elección: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, del Padre, en amor, aquí vemos la razón, habiéndonos predestinado, aquí vemos el tiempo, para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, y esto lo vemos en el cumplimiento del tiempo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y esto por qué? Con la máxima ¿de qué? Pues con la máxima del verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué podrás decirme referente de este texto? Sino gloria, gloria, gloria a Dios Padre. En las alturas, gloria. Aquí en la tierra, gloria. En las aguas debajo de la tierra, gloria. En las galaxias, gloria. Gloria a Dios Padre. ¿Por qué? Porque según el puro afecto de su voluntad, nos escogió, nos predestinó y nos apartó, en síntesis, para que seamos adoptados como hijos suyos mediante y por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que en el plan de redención, lo primero que debemos considerar es la elección del Padre. La pregunta es: ¿por qué considerar la elección del Padre trae gozo?
¿Por qué trae gran consuelo saber que Dios escogió según el puro afecto de su voluntad para la gloria y la alabanza de sí mismo en la eternidad? Ha hecho esto. ¿Y por qué entonces esta realidad nos trae consuelo a nosotros hoy día? Amados, nos trae consuelo porque si Dios, Padre, no se hubiese propuesto en sí mismo redimir en Cristo tanto a nosotros que nos ha escogido como el resto de todas las cosas que se vieron estropeadas por el pecado, hermanos, si Dios Padre no hubiese tenido a bien en su propia voluntad llevar a cabo dicha redención y dicha elección, ni tú, ni yo, ni nada de lo creado pudiera jamás tener ninguna esperanza de disfrutar de buena dádiva, de buenos tiempos, ni de ninguna cosa que sea digna de alegría. ¿Por qué estoy aseverando esto? Porque el hombre, como lo hemos estudiado en otros videos, en su condición es corrupto, malvado y perverso. De tal manera que imaginarnos al hombre yendo o buscando a un Dios que es santo, 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 siendo que el hombre es corrupto, feo, malvado, es inconcebible. Es inconcebible. El hombre jamás busca lo que es santo y digno de gloria, de la gloria de Dios, sino que el hombre busca para sí la gloria fútil que es de este tiempo presente, meramente pasajera, y se deleita en hacer el mal. Y yo no voy a discutirlo más. El hombre es corrupto en todo su ser. La realidad es que si Dios quitase freno, nos habríamos hecho trizas los unos a los otros desde hace ya muchísimo tiempo. Y es más, si estuviera en nuestra posibilidad, anularíamos la existencia de Dios, lo destruiríamos con tal de vivir para nuestra egolatría y nuestra maldad. Siendo esta nuestra condición, la cual es imperante en todos los rincones de la tierra, no resulta de gran consuelo saber que más allá de nuestra maldad, Dios tuvo a bien en sí mismo y por sí mismo escoger para salvación y vida nueva a aquellos que en su beneplácito han sido escogidos. No es causa de alegría, oh creyente, que tu corazón salte de gozo de saber que tu elección no fue sino el propio beneplácito de tu Padre, el cual se propuso en sí mismo y por sí mismo en su infinita misericordia redimirte a ti de tu maldad, salvarte a ti de la oscuridad y librarte a ti del castigo de su ira eterna en el infierno, dándote ahora la potestad de ser hecho hijo en Cristo. Dime si hay una verdad más sublime que deba traer consuelo a tu corazón que el hecho de que Dios Padre ha sido soberano y absolutamente bondadoso al elegir para vida a aquellos de entre los cuales todos estábamos muertos antes de haber conocido su gracia electiva sobre nuestras vidas. Y esto trae un último consuelo. Si Él nos escogió en Cristo y nos hizo sus hijos, absolutamente nadie ni nada nos podrá arrebatar de sus manos. Aleluya. Ahora echemos un vistazo a la obra redentora en sí, en la que veremos explícitamente, aunque ya el apóstol Pablo ha dicho y ha mencionado que la elección de Dios Padre fue en Cristo Jesús. Sin embargo, veamos en la persona de Cristo la obra redentora en sí mismo. Leamos desde el verso 7 hasta el 12. En quien tenemos redención por su sangre, Jesucristo naturalmente, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vean todos los beneficios que tenemos de ver ahora operar a la segunda persona de la Trinidad gracias al beneplácito y a la elección de Dios Padre.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, Jesucristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amado hermano, Dios el Padre tuvo a bien redimir nuestros pecados en la persona de Jesucristo. Pero te pregunto, ¿la sangre de quién fue vertida en la cruz? La sangre por medio de la cual tú eres limpiado de tu maldad, la sangre mediante la cual tus pecados son expiados, la sangre mediante la cual tú eres hecho limpio, la sangre mediante la cual tú eres hecho hijo, la sangre mediante la cual tú eres regenerado y redimido. Dime, ¿de quién fue vertida? Hermanos, les dije en el video anterior, si negamos la doctrina de la Trinidad, desbaratamos el Evangelio y somos los más grandes herejes, porque aquí estamos viendo las implicaciones en la redención. Dios el Padre escoge, pero ¿la sangre de quién fue derramada? La sangre de Dios Hijo hecho hombre. Dios, 100% Dios, 100% hombre, se humanó, no porque tuviera necesidad, sino porque quiso complacer al Padre que te escogió, para que dando su vida de expiación en la cruz, tú, hombre, yo, hombre, vil, corrupto y pecador, digno solo de la ira de Dios, seamos redimidos. La sangre de Cristo fue la que se vertió, amados hermanos. Dios el Padre lo escogió y en un sentido no sabemos cómo entenderlo, pero tuvo que haber sido de la siguiente forma en que nosotros podamos concebir. Porque Dios el Padre es autónomo, libre, supremo, soberano, lo mismo que Dios Hijo y lo mismo que Dios Espíritu Santo. De manera que ninguno está subordinado en esencia a ninguno, porque las tres personas son un mismo Dios. De tal manera que cuando Dios el Padre escoge, lo hace con el beneplácito tanto del Hijo como del Espíritu Santo, pero en los roles, en el funcionamiento del plan de redención de cada una de las personas, el Padre escoge, pero elige el Hijo morir. El Hijo dice, ok, Padre, yo iré y yo seré el sacrificio por sus pecados y tú los perdonarás a ellos y yo cargaré el mal de ellos, que es tu ira sobre mí. A mí aplástame, a ellos dales el perdón. Con mi sangre yo la obtendré, de forma tal que fue Cristo el que murió. Gloria, gloria a Dios por Jesucristo. Ahora veamos el Espíritu Santo en acción. Versículo 12 al 14. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros. Pablo ahora se dirige a la iglesia no tanto judía, sino más bien gentil. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Me recuerdo del apóstol Pablo escribiéndole a los Romanos en capítulo 8, versículo 16, y el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu, a nuestra alma, de que somos hechos hijos suyos. Amados hermanos, cuando tú
crees el Evangelio, te arrepientes de tu pecado, ciertamente en lo que Pablo dice acerca de la dispensación de los tiempos, es decir, en el plan de redención, Dios trazó desde una perspectiva humana tiempos. En estos tiempos vino trabajando primeramente desde Abraham, en un sentido estrictamente, según el registro bíblico, pronuncia su plan de elección, comienza a tomar más luz en Abraham hacia adelante, desde Abel en realidad, pero en Abraham vemos más explícitamente este asunto y llegamos al Nuevo Testamento, los apóstoles, el Señor Jesucristo asciende y todo este tema tiene un cumplimiento en el plan de redención de Dios y la culminación, por así decirlo, hacia donde apuntaba el clímax de ese plan de redención, no era quedarse en Israel, no era quedarse suscrito a la nación propia de la etnia de Israel, sino extenderse a los confines de la tierra hasta el último rincón de este planeta. Así pues, alcanzaría no solo a los gentiles, sino también, así pues, alcanzaría no solo a los propios de Israel, sino a los gentiles como tú y como yo. Y a eso se refiere el apóstol Pablo con las promesas de las que ahora participamos por la obra del Espíritu Santo, el cual viene a hacer un sello endeble, un sello inamovible en tu corazón, en mi corazón, cuando tú y yo, habiendo oído la palabra de verdad, a saber, el Evangelio, y habiendo creído en que Cristo es Dios encarnado, Dios hecho carne, propiciación por nuestros pecados, en quien tenemos redención y vida eterna según el beneplácito y la elección de Dios Padre. En Él, en Jesucristo, entonces nosotros tenemos esta seguridad, la cual sella el Espíritu Santo, aplicando todas las virtudes y los triunfos de Cristo en su vida, muerte, resurrección y ascensión, dándonosla a nosotros como nuestras propias. Dándonosla a nosotros como si fuesen literalmente nuestras. Las justicias de Cristo por sus padecimientos nos hacen a nosotros justos y nuestras injusticias le hicieron a Él el más digno de toda la ira de Dios, el cual la soportó por amor para redimirnos y darnos herencia con Él. Este es el trabajo del Espíritu Santo en la redención, darte la convicción, darte el sello, poner la buena huella de la obra de Cristo plasmada en tu mente, en tu corazón, en tu alma, de tal manera que ahora vivas para la gloria y alabanza de nuestro Dios Padre, de nuestro Dios Hijo y de nuestro Dios Espíritu Santo. De forma que hay gran consuelo en saber que el Padre nos ha escogido, porque nosotros jamás le habríamos escogido a Él. Hay gran gozo en saber que el Hijo aceptó morir en nuestro lugar. Y hay un gozo supremo, como lo es en estas dos realidades, también en la realidad de que el Espíritu Santo aplica el sello de la obra y de la persona de nuestro Señor Jesucristo, la aplica a nuestras almas, a nuestros corazones, de tal manera que nos hace nacer de nuevo y tenemos un nuevo corazón y unos nuevos afectos, los cuales respiran gloria, alabanza y gloria al Dios Trino. Así, hermanos, no hemos de maravillarnos de los roles de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Juro que lo que el Padre escogió, por cuanto el Hijo murió y el Espíritu Santo ha sellado, ninguno se perderá. Ten por seguro, ninguno perecerá. Ten por seguro que no hay pérdida en Él, pues es Dios Trino trabajando con el único fin de salvar y redimir
Señor Jesucristo. ¿Cómo ha de fracasar aquel que hace todas las cosas según su propio beneplácito? Gloria, gloria a Él. Regocíjate, ten ánimo. No has de desconfiar nunca jamás de que Dios, aquello que se ha propuesto, lo ha alcanzado. Y el sello de ello es su Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Muchas de nuestras dudas, de nuestras perezas, muchos de nuestros altibajos, amados hermanos, se debe al hecho de que no hemos llenado nuestra mente y nuestro corazón de la verdad de Dios obrando en la redención. El Padre ha escogido, el Hijo ha aceptado morir, el Espíritu Santo nos ha sellado y nos ha dicho, somos propiedad de Dios el Padre por la obra del Hijo. Habiendo actuado así, es natural que andemos con seguridad, gozo y alegría en nuestro peregrinar, sabiendo que las glorias que nos esperan ya son una realidad, la cual Pablo ha mencionado. Bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hermanos, eso es una realidad de la que gozamos ya, ahora mismo, en los lugares celestiales, solo que la consumación de esta verdad está pronto a disfrutarse en plenitud en el retorno de Jesucristo, pero ya que las podemos vislumbrar por la fe en la obra y el sello del Espíritu Santo, confirmándonos que somos de Él, alegrémonos porque ciertamente los impíos, los incrédulos, también padecen, también sufren, también tienen necesidades, pero no tienen ninguna garantía de que verán la vida eterna una vez que el Señor regrese o una vez que sus cuerpos perezcan y conozcan la muerte. ¿Cuál es la esperanza con la que ellos han de enfrentarse después de padecer la muerte? Ninguna, porque en ellos no ha sido aplicada por el Espíritu Santo la obra del Hijo, la elección del Padre. Por lo tanto, ciertamente, aunque algunos de los incrédulos prosperan y tú como creyente no, aunque algunos de los incrédulos padecen como tú también puede que estés en padecimiento, la realidad eterna es que por la obra trinitaria de Dios en el plan de redención, tú que has creído y te has arrepentido, tienes el sello del Espíritu Santo, tú tienes una garantía de vida eterna en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amado hermano, esa es una realidad de la que los incrédulos no gozan ni podrán disfrutar si no se arrepienten ni creen. Por tanto, ¿dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu alegría? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Cómo has de erigirte para hacer esperanza a aquellos que no tienen ninguna? Vamos, levanta el ánimo y sé un faro en medio de una sociedad decadente en oscuridad. Brilla con la luz gloriosa del Dios Trinitario, el cual opera una redención absolutamente eficaz, porque todo su ser trinitario está trabajando para ello. Gloria a Él. Levanta tu rostro, amado hermano, y resplandece con la luz de nuestro gloriosísimo Salvador Jesucristo. Amén.